¿Se imaginan tener gran cantidad de dinero y que de la noche a la mañana esto se convierta en nada? Parece un sueño, pero es una pesadilla que muchos tuvieron que vivir. El país empezó a afrontar una crisis que le obligó a cambiar su moneda y todos tuvieron que afrontar esta crisis. Futbolistas, periodistas, empresarios, profesionales, bachilleres, en fin, nadie se salvó. El año 1999 es el principio del fin. ¿Quieres acompañarnos? Vamos. Aunque yo para ese entonces todavía no nacía. Y en un país en crisis, lo primero que se va a criticar es lo político. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y no vamos a hablar de Abdalá Bucaram. Vamos a hablar del gobierno de Yamil Maguad. En medio de varios conflictos que se vivieron en varios ámbitos dentro del país, las opiniones se volvieron muy diversas. Estaban las necesarias, que en este caso serían la del entonces presidente Yamil Maguad, o el descontento por parte de la sociedad debido a la crisis. Existieron diferentes versiones hacia una posible solución ante el gran declive económico del país. La mayor parte de la población entró en un gran descontento al momento de la dolarización. Sin embargo, desde el ámbito político, es visto desde diferentes causas que llevaron a esta decisión. Varios de los trámites aduaneros se vieron afectados por el control militar que regía en el país para ese entonces. Por un lado, la pérdida de dinero, pero también la disminución de la corrupción. El aumento de las recaudaciones y el bajo nivel de evasión fue el resultado de un año de rigor militar en las aduanas, esto según el sentir de los importadores. Así como también en esta época se dio la privatización de varias empresas. Si bien es cierto, hubo un proceso de privatización, ese proceso de privatización se detuvo, políticamente se detuvo con los nuevos políticos que vinieron a detentar el poder. Se detuvo, ¿por qué? Porque más allá del tema de la ideología del gobierno de turno, los gobiernos de turno siempre han tenido que responder a las presiones sociales que han sido generadas por los grupos de izquierda, ¿ya? Reestructurar las medidas políticas terminarían sacando adelante al país económicamente hablando. Esta era la solución para el expresidente Osvaldo Hurtado, pero ciertamente la crisis se ahondaba cada vez más y buscar una alternativa que logre solucionar estos déficits era muy difícil. En medio de varias opiniones, quizá la dolarización todavía sigue siendo la mejor forma en la que se afrontó los diversos problemas del año 99. Esto no justifica las diversas problemáticas que trajo en varios ámbitos dentro del país, pero tampoco se logra explicar qué hubiera pasado si no se hubiera dolarizado el país. Pensar que todo este dinero valía solo $1. El cambio más brusco empezaba a sentirse. Lo económico jugó un papel fundamental en este año. La crisis económica en Ecuador fue una crisis inflacionaria en conjunto con una crisis financiera, una crisis fiscal y una crisis de deuda soberana que inició en 1998 y que continuó agravándose y desembocó en un pánico bancario. El 8 de marzo de 1999 se declaró un feriado bancario de 24 horas, que finalmente duró 5 días. Todas las operaciones financieras estaban suspendidas para evitar que las instituciones quebraran en cadena por el retiro masivo de fondos de los ahorristas. Mientras tanto, el entonces presidente de la República, Yamil Maguad, decretó un congelamiento de depósitos por un año, de la cuenta de más de 2 millones de sucres. Aún así, las instituciones financieras siguieron cerrando sus operaciones. Problemas de la dolarización fue justamente la quiebra del Filambanco, que era el banco más grande del país y reunía casi el mayor porcentaje de usuarios a nivel nacional.
y estaba metido, o sea, desde, qué sé yo, desde la señora de la tienda tenía su cuentita y guardaba su dinero ahí hasta el empresario más grande. El presidente tomó una de las medidas monetarias más radicales en la historia del país. El 9 de enero del año 2000, Ecuador adoptó la dolarización. Ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Con la dolarización hemos tenido por lo menos estabilidad económica. No que nos haya dado estabilidad económica los gobiernos del Ecuador, no, para nada. Eso no es verdad. Ningún gobierno a partir del 99 hasta la fecha le ha dado estabilidad económica al país. Sí, será mi destino. No se olviden que todo esto es por ustedes. Quiero que tengan un futuro próspero. Les dejo mis pósters y mis cassettes de recuerdo. La crisis es tan dura. Acompáñenme a recorrer el dolor que se vivió en el ámbito social. Partí, lleno de dolor. A finales de los años 90, el panorama se agravó. La caída de los precios del petróleo y la crisis financiera desencadenaron una profunda crisis económica, política y social. Ocurrió en marzo de 1999, cuando se congelaron 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar, siendo evidentemente el mayor asalto en la economía de los ecuatorianos. Como resultado, en 1999 el ingreso por habitante cayó un 9%, luego de haber declinado el 1% en 1998. La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo abierto, el subempleo y la pobreza. Migración. La crisis económica que comenzó en 1998 hizo de la inmigración una elección atractiva para un espectro más amplio de los ecuatorianos. El empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina. Toda la clase media urbana a la que pertenecían aquellos ecuatorianos que contaban con educación y formación vieron desvanecer sus expectativas de futuro. España era el objetivo de la emigración. Al menos 800.000 ecuatorianos han dejado el país a partir del año 1998. La emigración internacional no está compuesta únicamente por trabajadores no calificados, sino que incluye obreros especializados, técnicos y profesionales. En el año 2000, más de 560.000 personas salieron del Ecuador, siendo el nivel más alto de salidas producido en cualquier temporada del año, que abarcó cerca de un 4% de la población. Pero, ¿qué es de aquellos migrantes hoy en día? Vivo en Madrid, España, desde hace 23 años y emigré en el año 2000. Esto fue justo cuando se instauró la dolarización en Ecuador, que es mi país natal. Lo que realmente me motivó fue ver la crisis económica que había en aquella época. Llegar a mi destino, pues también tuve varias dificultades. Una de ellas, adaptarme a trabajar en un sinnúmero de empleos que nada tenían que ver con mi carrera profesional. Ups, creo que me metí mucho en el papel. Finalmente vamos a ver cómo la cultura de nuestro país también se vio afectada. De acuerdo al cine, en 1999 se estrenó la película Ratas, Ratones y Rateros, dirigida por Sebastián Cordero, donde se muestra el Ecuador contemporáneo, las nuevas ideologías, tabúes, desigualdad social, violencia y corrupción. Una de las temáticas más fuertes que toca la película es justamente esta de la falta de oportunidades y la desorientación de la juventud de la época, ¿sí? Como no tenían, esa gente no tenía ni la suficiente formación académica para optar por un trabajo, porque la sociedad ecuatoriana siempre fue una sociedad eminentemente clasista. Entonces, si tú tenías un cartón, podías acceder a una oportunidad laboral. Todos estos temas la llevaron a la lista del portal de información de cine más importante del mundo,
donde fue la película más votada de Latinoamérica, alzándose como ganadora. Asimismo, fue la etapa feudal del rock, así como de otras bandas donde se escuchaba géneros como el pop, pasillos y baladas, además de escuchar diferentes bandas en varias provincias, así como artistas que llegaron a internacionalizarse. Además, en este año el músico Ricardo Perotti organiza el festival Pululagua, Rock desde el Volcán, que marcaría un hito histórico en el país al constituirse en el primer evento rockero de escala internacional efectuado en Ecuador. Aunque no pudo volver a efectuarse debido a la crisis económica que afectaría al país, motivaría más adelante a la creación de los festivales anuales de música independiente. Sin embargo, el estar informado sobre cultura en ese año era un poco complicado para las clases medias y bajas. Sin dejar a un lado el fútbol, ese año se dio la Copa América. Clasificaron 3 equipos para la Copa Libertadores, siendo la Liga, el Nacional y Emelec, además de tener a los 3 mejores goleadores de esa época. El máximo goleador de la Serie A, que sería Cristian Botero del Macará con 25 goles. Y en segundo lugar quedaría en ese campeonato con 22 dianas nuestro querido compañero ecuatoriano Fabián Cubero. También quedaría con 20 goles de Diego Herrera. Serían los 3 más destacados goleadores del campeonato de 1999. A pesar de todo esto, nos hemos podido levantar. Como pudimos ver, estos cambios permitieron de alguna u otra forma el posterior desarrollo del país, pues hubo personas que salieron perjudicadas y otras beneficiadas. Pero el tiempo ha pasado y es importante informarnos de este tipo de noticias para no volver a caer en la misma historia. Muchas gracias. Allá en esta noche fría